Muy buenas noches, queridos compañeros, doctora. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer acerca de los bienes. ¿Pero qué son los bienes? Los bienes son las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho y pueden dar un rendimiento económico. En nuestro Código Civil, de nuestro artículo 74, en el parágrafo 1 dice: son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho. En el parágrafo 2 dice: todos los bienes son inmuebles o muebles, siendo así los bienes constituyen los derechos reales. Ahora bien, es preciso hacer una diferencia entre lo que es bien y cosa, ya que ambos términos en algunos casos se encuentran utilizados indistintamente. ¿Qué es un bien? Los bienes se encuentran presentes en el mercado económico, pueden ser adquiridos por los miembros de una sociedad, pueden ser intercambiados por dinero, compra y venta, o pueden ser canjeados, ¿no? Puede haber un intercambio. Entonces, el bien es la unión de la cosa y el objeto inmaterial susceptible a tener un valor pecuniario, que significa que puede tener un valor económico. Por ejemplo, una casa o un automóvil. ¿Qué es la cosa? La cosa es todo lo que existe en el universo. Representa una acepción muy amplia y además se halla fuera del alcance económico, del comercio humano, ¿no? Ejemplo, una montaña, un río. Para que veamos, el bien tiene 3 características. 1, presta una utilidad. 2, es susceptible a la aprehensión económica. Y 3, no se excluye del comercio humano. Muchas gracias, le doy el tiempo a mi compañera Silvia. La clasificación que se presenta respecto a los bienes es amplia. Se puede apreciar bienes inmateriales y inmateriales, bienes inmuebles e inmuebles. Según el Código Civil, en el artículo 75, los bienes inmuebles, la tierra y todo lo que está adherido a ella, natural o artificialmente. En el párrafo 2, son también inmuebles las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. Los bienes inmuebles, como nos dice, son la tierra y todo lo que está adherido a ella o natural artificialmente, los cuales a su vez se clasifican por su naturaleza, por su uso o por su destino. Por ejemplo, por su naturaleza, los edificios, todo lo que pertenece o forma parte del edificio. Por su uso, lo que viene a ser el área social, la piscina. Y por su destino, por ejemplo, si el inquilino pone una maceta, entonces en el momento de que ya el contrato ha culminado, esta puede considerarse de quedarse definitivamente en el inmueble. Ahora voy a dar paso a mi compañera Mercedes. Por otro lado, los bienes muebles mencionados en el Código Civil artículo 76 nos indica son muebles todos los otros bienes. Se incluyen entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Se dice que los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro sin sufrir menoscabo o detrimento. Dentro de esta clasificación se encuentran los siguientes bienes. Los bienes corporales, que son los objetos tangibles, visibles y son perceptibles por los sentidos, ¿no? Es lo que se puede tocar, por ejemplo, un árbol, una casa, un computador, un teléfono. Y los bienes incorporales son los que no tienen una existencia física, real, capaz de ser percibida por los sentidos. Ejemplo, la marca, el nombre de una empresa. Luego vienen los bienes principales. Pueden existir por sí mismos y para sí mismos, tienen una existencia propia e independiente. Son los que necesitamos para sobrevivir, por ejemplo, el agua, la comida, los alimentos, el oxígeno. Luego tenemos los bienes accesorios. Dependen o se hallan adheridos o incorporados a los principales. No tienen existencia propia. Cosas unidas al suelo de modo natural o artificial. Ejemplo, las partes integrantes de un automóvil, puede ser el motor, la caja, el chasis. Luego tenemos también los bienes fungibles, que son todas las cosas del mismo género que ordinariamente se determinan por peso, número o medida, pueden sustituirse unas por otras.
ejemplo, un par de zapatos, el dinero, la ropa, o sea, objetos que pueden ser reemplazables, ¿no? Luego tenemos los bienes consumibles, que son cosas que se destruyen o desaparecen con el primer uso que se hace de ellas. En este grupo se encuentran los comestibles, también los combustibles. Ejemplo, puede ser un préstamo, un perfume, los alimentos, el dinero. Luego le voy a dar paso a mi compañera Jocelyn. Gracias. Continuando con la exposición, podemos mencionar otra clasificación de los bienes. Están los bienes divisibles e indivisibles, así como también los bienes materiales e inmateriales. Los bienes divisibles son aquellos bienes que pueden dividirse fácilmente y este no afecta su forma o su esencia, como por ejemplo el dinero o una hectárea de un lote de terreno. Los bienes indivisibles son aquellos bienes que no se pueden fraccionar o dividirse porque este afecta a su naturaleza, o también son aquellos bienes que está a disposición de la ley o ya sea por voluntad humana, como por ejemplo una pintura o una escultura. Los bienes inmateriales son aquellos bienes que no son perceptibles por los sentidos pero conocibles por el pensamiento, como por ejemplo una reputación de una empresa o los derechos de un autor. Los bienes materiales son aquellos bienes que son reales, que se puede ver y son perceptibles por los sentidos, como por ejemplo un equipo de herramienta, máquinas. Como también podemos mencionar otra clasificación de bienes que son pertenecientes a las personas, como por ejemplo los bienes de dominio público. Son aquellos bienes que son de uso o tienen servicio al público, como por ejemplo la avenida, los puentes o las plazas. Bienes de dominio privado son aquellos bienes que son de pertenencia a las personas que pueden hacer uso de él, ya sea transferirlo, venderlo, como por ejemplo podemos mencionar los edificios, los autos. Continuando la exposición, mi compañera Lisbeth. La clasificación de los bienes. La clasificación que se presenta respecto a... Continuando con la exposición, hablaremos acerca de los bienes de dominio privado. Nos dice que son aquellos bienes que se encuentran dentro del comercio del hombre, que tienen motivo de apropiación, asimismo de transferencia. Los bienes vacantes. Los bienes vacantes son aquellos que se presumen que no tienen dueño o están abandonados, por lo que se presume la no pertenencia a nadie, ¿ya? Los bienes dotales son aquellos que la mujer dota o aporta al matrimonio al momento de la celebración. Esto se conoce como el dote. Los bienes gananciales son aquellos adquiridos al momento por los cónyuges al momento del vínculo o dentro de la vigencia del vínculo matrimonial. Los bienes patrimoniales asimismo son aquellos que se pudieron adquirir antes del vínculo matrimonial.